Hola, soy Aaron González de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Santiago Marín. Hoy le vamos a hablar sobre dos componentes importantes que tienen los procesadores que utilizan las computadoras y hoy en día muchos dispositivos electrónicos. Vamos entonces a la presentación. El ALUD y la unidad de control. Primero que nada vamos a hablar del CPU. El CPU es el cerebro del ordenador. Permite el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria. Se dice que el CPU pues, es el cerebro del computador y allí es donde se ocurren toda la cantidad de operaciones, todas las decisiones, cada vez que usted da una tecla o cada vez que usted mueve el mouse, pues todo ese procesamiento de información pasa por el CPU. Ahora bien, este CPU tiene dos partes importantes, las cuales son las siguientes y de las cuales les queremos hablar el día de hoy. Ellas son la unidad de control, conocida como UC, y la unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica se define como ALUD, por sus siglas en inglés, English Arithmetic Logic Unit. Es una de las unidades que forman parte de la unidad central de procesos o de CPU y mediante la cual es posible realizar la gran cantidad de operaciones matemáticas. ¿Cuáles son las operaciones matemáticas que realiza esta unidad? Pues operaciones como sumar, restar, dividir, multiplicar. Además, esta unidad también realiza operaciones lógicas, operaciones que tienen que tomar una decisión, sí o no. Ahora, ¿cuáles son las funciones específicas de esta unidad aritmético-lógica? Tenemos funciones aritméticas, como dijimos al principio, que es sumar, restar, multiplicar, dividir, potencias. Tiene funciones lógicas también, que en base a un resultado lógico, la ALUD toma decisiones sobre la ejecución del programa que se está ejecutando en ese momento. Y una tercera función auxiliar que ayuda a las anteriores funciones es como, por ejemplo, mover el contenido de información de una posición de una memoria a otra memoria o a otra posición, o comparar dos posiciones de memoria o almacenar información en una posición de memoria intermedia. ¿Cuáles son las partes o los esquemas del ALUD? El ALUD tiene 4 partes bien específicas, pero también adicionalmente tiene otras más. Primero, el circuito operacional, que es el que ustedes ven en forma de una app, es el que realiza las operaciones de los datos de los registros de entrada. Ese circuito operacional toma todos los datos de los registros que van entrando al procesador. ¿Qué son los registros de entrada? Contienen los operandos de la operación que se va a ejecutar, de la operación aritmética que se va a ejecutar. El registro acumulador es el que almacena los resultados de las operaciones matemáticas que ejecuta el ALUD. Y el registro de estado es el que registra las condiciones de la operación anterior. Me explico. Mientras en el ALUD se está ejecutando una operación, el registro de estado mantiene almacenada la información del registro anterior. Como ustedes verán, también tiene una parte de bus, que es por donde se transmite la información, y también tiene unas señales de control. La unidad de control. Esta es la otra parte importante del procesador. La unidad de control es la que te permite interpretar las instrucciones de los programas que se ejecutan en la computadora. Por tanto, ella es la encargada de establecer las operaciones que hay que realizar en la computadora y en qué orden se deben realizar. En el esquema que ven, tenemos un registro de instrucciones, tenemos un decodificador, tenemos la unidad de control en sí y tenemos un generador de tiempos a través de reloj, pero vamos a ver
¿Cuáles son las funciones de la unidad de control? Primero, es parte del CPU que coordina y controla los demás elementos de la computadora. Es decir, cada componente el cual está formada la computadora es controlado por esta unidad de control. Llámese memoria, llámese bus de datos, llámese impresoras, llámese display, llámese mouse, llámese teclado, todo el control pasa por esta unidad. También otra función de la unidad de control es decodificar las instrucciones almacenadas en la memoria RAM. Cada instrucción que está en la memoria RAM es decodificada, es decir, es interpretada por esta unidad de control. Y también otra función importante es organizar las secuencias de acciones a realizar por parte de la computadora. Es decir, cada una de las acciones que va ejecutando la computadora, la unidad de control es quien le dice que debe ejecutar y en qué orden se deben ejecutar. Los componentes de la unidad de control son los siguientes. Primero tenemos un registro de instrucción, que es el encargado de almacenar la instrucción que se está ejecutando. Cada programa tiene su serie de instrucciones y el registro de instrucciones es el encargado de almacenar la que se registra actualmente. El registro contador de programas es el que contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Es decir, pareciera que hay una instrucción ejecutándose y hay otra en el registro contador que le dice cuál es la siguiente instrucción que viene. Tenemos un tercer controlador y decodificador, que es el que se encarga de interpretar la instrucción para su posterior uso. Es decir, hablándolo en términos humanos, uno le dice, interpreta esta instrucción, que es la que viene a continuación para ejecutarse. Eso es lo que hace el decodificador. Él dice, ok, esta instrucción lo que va a hacer es esta línea de secuencia y él la manda y la controla, la decodifica. Tenemos también el secuenciador, que genera microórdenes necesarias para ejecutar las instrucciones. Y tenemos por último un reloj, que es el que proporciona una sucesión de impulsos eléctricos en intervalos constantes. Este es el reloj, el proceso de este reloj es un reloj como todo lo demás, pero el cual es el que lleva como el ritmo, como el director de las canciones, que dice que se van ejecutando en el tiempo preciso y en el tiempo exacto cada una de las instrucciones. Esperamos haber podido compartir conocimiento con ustedes y esperamos que también les sirva esta información para aclarar y para conocer un poquito más sobre los componentes de los computadores en su parte interna. Muchas gracias.